Hoy es día de Ramos. Este día marca, como todos conocemos, la semana de pasión de nuestro Señor Jesucristo. Este día también se conoce como el día de su entrada triunfal en Jerusalén. Usted va a leer esta historia, no la voy a leer esta mañana por el tiempo que se nos pasa. Mateo 21, usted va a encontrar esta historia donde Cristo entra a Jerusalén ya por última vez. Y si usted lee, se da cuenta y lee un poquito del contexto y el pretexto, se da cuenta que en la ciudad en esos tiempos, hermanos, estaba intensa el movimiento de gente. Ya había llegado una multitud de peregrinos religiosos a celebrar la Pascua. Una gran celebración se levantaba en la ciudad y cada año se hacía así hasta este día todavía. Y entre medio de todos esos eventos que estaban sucediendo, vemos a Jesús entrar allí montado arriba de un sobreasno, de un joven asno. Y el texto nos dice que la multitud, mientras entraba Jesús, se gozaba y empezaba a alabar a Dios cantando Hosana, lo que significa salva. Bienaventurado el Rey que viene en el nombre del Señor. Algunos evangelios nos dicen que la gente ponían ramas y palmas allí en la calle donde él iba. El Señor también traía a él su gente con él caminando, y la gente lo rodeaba de lado a lado en la calle y gritaban cantos victoriosos de celebración a su nombre. Sin saber o sin pensar quizás ellos, pero Jesús completamente consciente que sería la última vez en esa ciudad donde la multitud, la masa de gente tendría una actitud de aceptación a este conocido Mesías. Hay unas preguntas que me hago yo mientras leo esta historia, y de eso quiero hablarles esta mañana. He titulado esta conversación, este devocional esta mañana, un suspiro de compasión. Ponga su mano sobre su corazón conmigo. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu pueblo que está presente. Gracias por lo que nos están viendo sobre la red social. Gracias por los medios que nos das, Señor, que nadie tenga que quedar fuera de oír tu palabra y consejo. Espíritu Santo, ven y ministranos, enséñanos, abre nuestros corazones y nuestras mentes para entender lo más especial esta mañana de tu palabra. Te damos muchas gracias, Padre Santo, por este día que nos brindas, con la oportunidad de buscarte aún todavía más cerca, de conocerte más íntimamente. Bendecimos, Señor Santo, este lugar. Te pedimos que por medio de tu gloria tú vengas y nos satures y nos llenes, y haz con nosotros perfectamente tu voluntad. Bendice tu palabra en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La pregunta es, ¿qué motivación o qué motivaba el corazón de las personas que hicieron el esfuerzo en emprender este viaje hacia esa ciudad? Bueno, por uno podemos saber, como lo dije ahorita, anualmente el pueblo estaba en las ciudades de alrededor del lugar de Jerusalén. Estaban acostumbrados ya por ley espiritual, ley de los antepasados, los padres antiguos, que hubiese una celebración cada año en celebra de la Pascua, que significa la libertación del pueblo de Israel de las garras de Egipto. Usted sabe esta historia. No era mandato solamente de los patriarcas, pero era mandato de Dios. Así es que la gente estaba acostumbrado. Así es que sabemos que por una razón estaban allí comprometidos con cumplir esa responsabilidad religiosa. Pero también a la misma vez ponían su atención sobre alguien más. Y esta persona era Jesús. Y por él
distintivamente la palabra nos enseña que la gente se enfocó en él y empezaron a cantar cantos y echaban altas voces, victoriaban al Señor celebrándolo, cantando alabanzas y voces de honra hacia este Jesús. La segunda razón que pienso que estaban ahí unos es porque la palabra nos dice claramente que ellos sabían que Jesús era un hombre milagroso, que de sus manos él hacía cosas que para ellos eran extrañas, eran maravillosas. Había una cierta esperanza que nacía en el corazón del pueblo porque veían a este Jesús moverse por la ciudad. Y cuando se encontraba con enfermos, sanaban los enfermos. Si había alguien que estaba dolido de alguna cosa, el Señor se manifestaba en gran manera y ellos veían y vieron con sus ojos. Así es que había una motivación también por ver, a ver si acaso algo sucedía con este Jesús llegando a ese lugar. Dice la palabra, el Evangelio de Lucas capítulo 19 verso 37, dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Así es que ellos estaban ya educados, ellos ya tenían la experiencia. La gente alrededor sabía que Jesús no era realmente una persona corriente y común, era una persona especial. Habían visto milagros, señales, maravillas asombrosas. Habían visto los ciegos ver, los cojos caminar, los mudos hablar, los sordos oír, los leprosos limpiar, y aún habían visto los muertos resucitar. Así es que no era una cosa liviana. Este Cristo era alguien que notar. Podemos decir que para el pueblo en ese tiempo Jesús introducía una verdadera y nueva esperanza. Alguien que para ellos podía hacer la vida más fácil y más de buenas condiciones. Pero también, hermanos, se encuentra algo igualmente importante en esta gente, que estaban equivocados en muchas maneras porque le recibían. Que había mucha multitud allí que para ellos era una persona que celebraban solamente, una persona, cierta artista, y que tenía gran poder, pero el poder que ellos buscaban no era un poder milagroso que sanaba el corazón o perdonaba pecados, sino que ellos andaban buscando un libertador que viniera a ellos a librarlos de la prisión política del gobierno romano. Así es que para cierto pueblo Jesús era una esperanza de una mejor vida física, económica y aún políticamente. Así es que celebraban muchos por muchas razones. Si usted conoce la historia, estoy seguro que sí, probablemente sepa que esta semana comenzó con alabanzas, pero en un instante tomó una forma bastante difícil para Cristo. Hubo una serie de acontecimientos y un cambio de actitudes en los corazones de muchos en la ciudad que nos enseña mucho de lo que había muy adentro de ellos. Podemos llegar a la conclusión que con Jesús ellos no vinieron a encontrar un Salvador, pero solamente un ayudador, alguien de beneficio para ellos. Cuando se dieron cuenta que no era un rey majestuoso que venía con toda su fuerza de soldados y espadas, sino que vino sobre un animalito de obra, sin espada y sin soldados alrededor de él, lo vieron débil y cambiaron su actitud de él. Y en un momento a otro de darle gloria, empezaron a rechazarle, demostraron a que es realmente en su corazón nunca habían amado realmente a Cristo, a Jesús. Solamente era una gente que venía a encontrar su propio beneficio personal. Sus corazones y sus mentes no estaban puestos en el Mesías verdadero como rey, pero sus mentes y sus corazones estaban maliciosamente calculados
para lograr solamente los beneficios de este Jesús. La gente cambia. Hay gente de diferentes actitudes que cambia. Si acaso no hay beneficio, podemos ver aquí la prueba que el corazón del hombre realmente puede ser maligno, puede ser ventajoso. Una historia tocante en respeto a Napoleón dice que viajaba una vez por Suiza con su ejército y fue recibido en ese lugar con estruendos y aplausos de entusiasmo de toda la gente, de todo el pueblo. Y mientras que él cabalgaba sobre su caballo, iba con él ciertos centuriones. Y él lo comenta ahí un partido enseguida de él. Le dice: no te confundas ni te equivoques. Esta misma multitud irreflexiva, dice, en cualquier cambio de circunstancias, me seguirán a mí mismo aún hasta el matadero. Y eso es lo que le pasó a Jesús en este día. Esas mismas voces que gritaban Hosana ese domingo, para el viernes estaban gritando: crucifícale. Esos gritos de muerte no cesaron hasta que vieron a Jesús entregar su último aliento en la cruz en el monte Calvario. Qué tiempo tan triste para el Señor. ¿No se imagina usted, hermano? Qué tragedia, qué experiencia para Cristo toda esa semana, ¿verdad? El dolor, el insulto, tristeza que ha de haber sentido en su corazón. Qué sentimientos de traición debe haber inundado su alma toda esta semana hace 2000 años. Unas horas antes de que comenzara esta semana de este sufrimiento, invitó, dice la palabra, a algunos de sus amigos a salir a orar con él. Antes, como le digo, de su entrada a Jerusalén. Y en ese lugar él empezó a experimentar en su vida la negación y el dolor del rechazo del mundo que él vino a salvar. Mateo capítulo 26 y verso 36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y le dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto yo voy allí a orar. Y oro. Y tomando a Pedro y los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, dice, y a angustiar en gran manera. Entonces dijo Jesús de su propia boca: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. La petición de Jesús pidiendo acompañamiento. Usted se imagina, hermanos. Présteme su imaginación un momentito y vamos a ese lugar. Imagínese que el Rey de Gloria, el Señor del Señor, es aquel que es perfecto sin nosotros. No necesita Él absolutamente nada para ser completo en sí mismo. Le dice a estos hombres: quédense conmigo. Quédense conmigo. Velad conmigo. Ya conocemos los detalles de esta semana y nos damos cuenta que realmente esta semana no fue una celebración para Cristo. Los victorios y las alabanzas de todas las multitudes se acabaron. Esta semana me hago una pregunta yo al Señor. Así como pensé y pregunté y empecé a investigar qué fue la motivación de la gente que los hizo llegar a Jerusalén y enfocarse en Cristo. Ya nos dimos cuenta que fueron varias razones por cuales. Hubo quienes estuvieran ahí enseguida de esa calle solamente para acusarle. Hubo allí en sus alrededores en ese día solamente para verlo, a ver qué le iban a hacer, para ver un show, como dice. Había muchas motivaciones en los corazones. Pero hay algo bien especial en cual nosotros debemos siempre de enfocarnos, y yo creo que Dios quiere que siempre preguntemos: Señor,
¿Qué te motivó a ti seguir adelante? ¿Qué te motivó a ti, Señor, no dar la espalda a ese destino que tú sabías y conscientemente vistes de antemano? ¿Qué fue lo que no te detuvo, que te causó aún más fuerza a entrar a la ciudad, conociendo los corazones de las gentes que estaban ahí a tu alrededor? ¿Qué fue, Señor? Déjame saber, enséñame tu corazón. ¿Qué estabas pensando? ¿Qué fue lo que te motivó moverte a ti? Cuando vinieron las autoridades a luchar contigo y vinieron a arrestarte ese día, ¿no luchaste? Todo eso en camino a la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué tu actitud? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te reforzó en tu corazón seguir adelante y no dar espalda a ese plan que tú sabías que iba a ser lo más cruel en la vida? ¿Qué te causó, Señor, no voltear la espalda a Judas, incluso sabiendo, ya enterado tú que era el traidor? ¿Qué te mantuvo firme? ¿Qué te mantuvo firme, Señor, aceptando lo que te esperaba los próximos 7 días? Y mientras yo pregunto, hermanos, esta pregunta, orando esta última semana, preparándome para esta mañana, siento que el Señor me llevó a este pasaje que quiero compartir, de donde me enfoco el tema de esta plática, que para mí me contesta esa pregunta: Señor, ¿qué fue lo que te motivó? Consideremos algo precioso que el Señor nos expone a la vista en su corazón. A veces lo ignoramos, pero vamos a verlo esta mañana tantito. Marcos capítulo 7, verso 31 nos dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino a Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron, oiga bien, un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Obviamente sabían que Dios podía hacer algo, y como les digo, la actitud quizás ahí también era diferente, porque vemos que Cristo hace algo muy extraño. Le rogaron: ponle mano, porque te hemos visto hacer obras, tócalo, sánalo. Y es interesante ver lo que Cristo hizo inmediatamente después de eso. Dice: tomándolo aparte de la gente, sacó al enfermo del medio del público y se lo llevó a un lugar aislado donde nadie estaba, solamente él. Lo sacó ahí donde estaban todos en expectativa a ver qué iba a hacer. Ponle mano, Señor, tócalo, sánalo, vamos a ver este milagro, mira, este show va a estar bueno. Y en vez del Señor cumplirles ese deseo, él, sabiendo el corazón, por cualquier cosa sería, dice que tomó al enfermo y se lo llevó a un lugar donde ellos solamente estaban. Y tomando la parte de la gente, dice allí que metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, dice, gimió. Diga conmigo, gimió. Hagan todos así. No los oigo. Profundo. Todos tenemos experiencia con un gemido, ¿verdad? Todos hemos gemido un tiempo. Todos tenemos la experiencia desde pequeños de gemir. Es llenar nuestro lecho, nuestro pecho de aire, los pulmones completamente llenos. Se levanta el pecho y respira. Y le dijo, Éfata, es decir, ser abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos y desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no les dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. En gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo.
hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Qué historia tan poderosa, amén. Eso es su Señor. Estoy hablando de su Padre. Estoy hablando a aquel que usted le levanta las manos y le declara santo. No es cualquiera, hermanos. Es razón por celebrar, saber que el Dios que tú sirves todo lo puede. Para Él no hay imposibilidades. ¿Cuántos dicen amén? Dígame fuerte la iglesia. Para Él no hay imposibilidades. Él todo lo puede. A él no le atemoriza nada de decir es un problema. No es problema. Para Dios todo es posible. ¿Por qué sacó a este hombre de allí? No sabemos por qué realmente, no se explica. Quizás, como le dije antes, porque había diversos pensamientos y opiniones y intereses. El Señor lo sacó allí. Pero por cualquier razón, hermanos, los haya sacado, el Señor hizo una obra perfecta. Dice que puso sus dedos en sus oídos de este hombre. Hizo esa obra. La parte más conmovedora para mí, hermanos, en este pasaje, lo más impresionante para mí que se menciona en el suceso de este milagro, no porque haga menos el milagro es poderoso y es precioso y gracias a Dios que Él hizo esa obra. Eso debe ser una vida de norma para nosotros. A veces nos maravillamos cuando Dios hace algo poderoso, como que fue una cosa, y no por menguar el valor. Pero hermano, usted debe de estar impuesto a ver a su Dios obrar grandes obras. Es la naturaleza de nosotros. Somos gentes espirituales que creemos en un Dios todopoderoso espiritual, que cuando usted ve a un ciego ver, no debemos de completamente quedar atónitos y asustados, sino que celebrar, porque sabemos que esas cosas y tales cosas el Dios que servimos puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Es una norma para nosotros que un cojo camine, que un sordo oiga, que un mudo hable, que un ciego vea. Debe de ser una norma, porque esas cosas el Dios que servimos todos los días y debemos estar acostumbrados a estar con Él. Debemos estar impuestos a ver que este Dios que servimos todo lo puede. Así es que puedo decirle, hermanos, que porque conozco a Cristo, ese milagro era precioso aquí en esta historia. Lo hemos visto rescatar, resucitar, salvar, levantar, perfeccionar muchas veces en la historia de Él. Pero hay algo que me conmueve en mi corazón mucho, hermanos, aquí. Que si lo leemos ligeramente le fallamos. Dice la palabra que Jesús gimió. Eso es decir, respiró profundamente en frente de ese hombre enfermo. Inhaló y llenó su lecho interior a ese lugar de su corazón, lo llenó al pronunciar las palabras de sanidad sobre este hombre enfermo. ¿Qué significa un suspiro, hermanos? ¿Qué es un suspiro? Por lo más comercial en respecto a las definiciones, un estudio encontró que los suspiros están relacionados con respuestas emocionales como la emoción de la ansiedad y el dolor de algo profundo. Es una respuesta física a una circunstancia emocional negativa, como el miedo, la ansiedad o la tristeza. También se conocen los suspiros como cuando hay una solución. Ay, qué bueno que encontramos la solución. Un suspiro, una respuesta. Cuando hay una respuesta, entonces sí pueden hacerlo. Sí, ay, qué bueno que pueden hacerlo. Es una reacción a recibir esperanza. Entonces sí viene. Qué bueno que viene. Aún también un suspiro se conoce combinado con emociones tales como el amor. Ay, estoy bien enamorado. ¿Por qué no dicen amén?
cuando uno está encariñado o recibe cariño, ay, cómo lo quiero, cómo me quiere, cómo nos queremos. Cuando hay pasión, un suspiro. Es un momento revelador que expone lo interior del corazón. Y cuando pienso yo la definición de un suspiro, me pongo a ver que Jesucristo, el Señor nuestro, expone su corazón al mundo entero, a yo y usted, donde Él respira, queriéndonos enseñar a puerta abierta lo que Él siente en su corazón cuando está delante de un enfermo o un necesitado. Nos enseña una cierta tristeza, un dolor, una empatía. Nos enseña un cierto compañerismo en el dolor con el herido. Tiene compasión, siente, se une cuando te duele algo. No tan solamente dice, ay, pobrecito, sino que Él llora con los que lloran. Suspira y siente la emoción que nosotros sentimos. Por eso tenemos un sacerdocio que es comprensivo y conoce el dolor de nuestras almas. En la Biblia, hermanos, solamente hay dos lugares donde nos enseña o nos testifica que el Señor Jesucristo suspiró. Y vamos a hablar del primero en este día. A eso me refiero y a eso me enfoco esta mañana. El primero, obviamente, estamos leyendo aquí en Marcos capítulo 7, donde Él se encuentra con este enfermo. Y el segundo es cuando lo encontramos en la cruz. Ya para entregar su espíritu, Él suspira. Pero ya hablaremos tocante de esto. ¿Por qué suspiró? En medio de mi oración, hermanos, yo le explico a usted lo que el Señor me hace sentir a mí, lo que Él me enseña, y por eso en esta semana ha sido un tiempo emocional para mí, un tiempo donde he meditado sobre bastante las obras del Señor para mi propia vida y la vida del cuerpo del Cristo. Yo pienso que hay una razón, hermanos, por cual el Señor respiró profundamente cuando vio a ese hombre. Ya vimos que gran posibilidad, y obviamente tiene que ser cierto, que Él sintió y sentía el dolor del enfermo, porque ese es el tipo de Dios que Él es Él. Pero déjeme decirle también algo que el Espíritu me enseña a mí tocante esto. Hay una cierta, hermanos, y quiero que me entienda bien, hay una cierta frustración en el corazón de Dios. Y no estoy hablando de una frustración así como nosotros la sufrimos a veces sin tener por qué, sino que una cierta frustración justa. Y mientras yo veo al Señor Jesucristo con este hombre enfermo allí y Él respira profundamente, Él expresa el dolor obviamente, pero una cierta frustración. ¿Y por qué la frustración, hermanos? Quiero que esto recuerde para siempre. Que Cristo enfrente de ese enfermo reconoce y sabe una cosa, que no debe de ser así para ese hombre. Que nunca fue plan de Dios, óigame bien, y esto es para su vida. Esto es para su corazón. Esto es para aquellos que usted conoce que están dolidos, que están enfermos. Si usted sufre de una enfermedad, déjeme decirle, nunca en el plan de Dios Él diseñó, dibujó o puso en corrida o en su plan de que nosotros fuéramos un pueblo enfermizo. Nunca. El Señor nunca pretendió que esto, lo que Cristo tenía delante de Él, fuera el resultado de su creación.
Respira el Señor profundamente, viendo a este hombre, sabiendo que la enfermedad, el pecado, la muerte, el dolor, el sufrimiento, las heridas, los corazones rotos, la pérdida, la frustración y el fracaso nunca estuvo en el corazón de Dios para nosotros. Eso frustra, ¿no cree usted, hermano? Usted cuando hace algo, lo hace con una intención y de repente toman esa cosa y la convierten en algo más. Hay una cierta frustración que uno siente y dice, oye, yo no hice eso para eso. Yo no crié eso, yo no compré eso para que lo usaran de esta manera. ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está esto, esta casa? Para que cualquier cosa que usted haya logrado en la vida lo compró con un interés, un propósito positivo, y de repente viene y lo ve y está echado a perder porque alguien lo está usando para algo más. Cierto que Jesús sentía el dolor de ese hombre ciego y mudo, de ese hombre sordo, ese hombre enfermo. Él sentía el dolor, pero a la misma vez atrás de su corazón había una cierta frustración que dice, wow, ¿qué es esto? ¿Cómo llegamos aquí? Esto nunca fue el dibujo del Padre. Esto nunca fue el plan del Señor. ¿Por qué estamos aquí en este lugar? Desde un principio el plan de Dios nunca Él lo puso en orden para que tú llegaras aquí a pedirme que te sane de una ceguera, de una sordera o de mudez. Y a la misma vez, hermanos, con esa frustración en su corazón, siento que Cristo aún sentía algo más. Y eso es cierta determinación, un cierto celo. El Señor es celoso por usted, hermano. Cuando usted se encuentra enfermo, Él no quiere que nunca piense que ese fue el plan de Dios. Bueno, pues si Dios quiere, aquí estoy, tengo diabetes. Nunca fue el plan de Dios. Bueno, hermanos, es que no puedo ver, estoy ciego, pero bueno, así Dios lo planeó. Nunca le eche la culpa a Dios por esas cosas. Dios no hace esas cosas. Ofende el corazón de su Padre. Nos equivocamos en conocer el carácter del Dios que amamos tanto, a quien le adoramos, a quien levantamos manos y damos honra. No es un Dios mal intentado. Bueno, fíjate que se nos murió de esta enfermedad. Bueno, sea el plan de Dios, sea su nombre y gloria. No le dé gloria al Señor por eso. Nunca fue el plan de Dios de que yo y usted fuéramos un pueblo enfermo. Nunca fue el plan de Dios que Él tuviera que ir a llegar y ver una ciudad completamente impresionada por la muerte y el pecado. Nunca. La escasez no es plan de Dios. Las dolencias no son plan de Dios. La ceguera, la sordera, el enfermo, el diabetes, el cáncer, todas esas cosas no son planes de Dios. El Señor quiere que lo deslicemos, que lo saquemos de esa culpa. Y ahí parado delante de ese enfermo, respira. Me duele que te duele. Y me frustra que estés así. Y su sentimiento, él mismo recuerda algo de su padre. Que nuestro Dios Padre nunca sufre pérdidas. No hay guerras que el Señor no venza. No hay victoria que el Señor no logre. El Señor que usted sirve es victorioso. Amén. El Señor que usted sirve es poderoso, Él es único, no tiene rivales. Dice un canto que cantamos, no tiene rivales. Yo soy el Señor tu Dios y fuera de mí, dice, no hay otro. Todo fuera de Dios fue creado por su mano, aún el diablo mismo.
El diablo no es rival de Dios, ni le demos tanto poder para decir, oh, cómo lucha el Señor con el diablo. No. El diablo mismo tenía su casa ahí, el Señor lo aventó para afuera, dijo, sálgate de aquí. Y no tuvo que decir nada. Por eso anda enojado el diablo, chicoteando su cola en este mundo, enojado porque lo corrieron de su casa. Nunca demos gloria, nunca echemos culpa que sufrimos, porque fue plan de Dios. El Señor en ese suspiro nos enseña también que Él está determinado, hermanos. ¿Y sabe que está determinado? Y esto debe de traer gran alegría a su corazón, de que Él va a componer las cosas. Amén. Que Él va a componer las cosas. Nadie le gana al Padre. Él nos mandó un mensaje ya por final por la boca de su Hijo diciendo, no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuere así, yo os hubiera dicho, pero voy a preparar un lugar, y si me voy es porque voy a volver. Así de donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es promesa de Dios, y nadie la va a borrar. Así es que ese camino, hermano, a la cruz esa semana, que fue la motivación de Cristo, lo vemos todo en un suspiro de compasión. Allí, si un día usted quiere explicarle a alguien en qué se trata toda esta semana de pasión, nomás llévelo al corazón de Cristo y enséñele a un Cristo suspirando profundamente. Y nos vamos a dar cuenta que aunque usted y yo no estábamos ahí hace 2000 años, estábamos aquí dentro del corazón del Padre. Aunque calemos nosotros deslizarnos, aunque aún este mundo incrédulo en cual vivimos ahora se quiera deslizar de la responsabilidad, dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo. Así es que tanto como aquellos que creemos y aún el incrédulo que no quiere creer, el Señor nos llevó a cada uno de nosotros en cada paso estos siguientes 7 días pensando, cómo me duele tu dolor. Y cómo me duele saber que no debe de ser así. Pero en cada paso había un paso de determinación que lo llevó a esa cruz en ese monte. No fueron los clavos que los sostuvieron en esa cruz, fue su compasión. A Él no necesitó que entre la tierra y el cielo lo sostuvieran clavos materiales. No hay ni un clavo que pueda detener a nuestro Padre. No hay árbol sobre la tierra que pueda sostener el peso del Hijo de la creación. No. Sino que en esa cruz fue sostenido por la compasión, por ese suspiro que Él dio por nosotros. Terminar la obra, esa compasión, le quiero recordar fácil y prontamente esta mañana, esa compasión para vernos libres de la culpa del pecado. Por eso fue motivado ir hasta entregar su vida. Él sabía que nada más iba a poder hacernos libre de la paga del pecado, que es muerte, si no fuera en la entrega de su vida. Sabemos que esa compasión, hermanos, desde nuestro Señor Jesucristo, fue una compasión de darnos un nuevo comienzo. Si yo y usted, hermanos, nos ponemos a pensar, sabemos que nosotros somos un pueblo de muchos errores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se confiesan esta mañana? Pastor, yo he hecho muchas cosas que no debo hacer, ¿verdad?
tantas cosas. No hay suficiente pluma, no hay suficiente papel para escribir nuestras faltas. Libros tras libros de errores en estos 65 años de vida que tengo yo. Si acaso guardáramos ese libro, tuviéramos, hermanos, una historia ileíble que sería para siempre una historia, un drama eterno. Pero hace 2000 años esa compasión, hermanos, vino un Salvador que dijo: yo entrego mi vida, nadie me la quita, con el propósito de darnos un nuevo comienzo. Él escoge en su corazón ser olvidadizo. Dios no olvida nada, pero Él se decide en sí mismo olvidar nuestro pasado y enfocar nuestros corazones en el presente, una vida victoriosa en Cristo Jesús. Dijo el Señor en Ezequiel 36:26: os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Eso solamente puede hacer Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa pasión, hermanos, esa compasión para nosotros lo motivó con el deseo de entregarnos a nosotros una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que este mundo ofrece, hermanos, se lo digo ligeramente, es una paz temporal. Las naciones oímos que hay paz, pero los que hemos vivido unos años sabemos que esa paz siempre es temporal. De un momento a otro se levanta otra guerra. Aún esa paz que a veces tenemos entre nosotros mismos como humanos, entre familias, conocidos, a veces, muchas veces esa paz que decimos está todo bien, a veces y muchas veces es temporal también. Todo es temporal en esta tierra. Pero el Señor viene a darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice la palabra en 2 San Juan capítulo 14: la paz os dejo, mi paz os doy, y no os doy como el mundo la da. Esa paz que Cristo nos da, hermanos. La gente encuentra paz cuando todo está en calma. La gente está en paz cuando todo está bien. La gente está en paz siempre cuando todo está sereno. Pero la paz que Cristo que nos da, permanece fiel y no suelta sus garras de nosotros, aun que estemos a medio de una tormenta. Es por eso Cristo nos demuestra esa paz cuando ellos cruzaban ese lago, donde los discípulos estaban completamente nerviosos, asustados, y Cristo estaba en su paz, acostado. Y eso es lo que quiere el Señor entregarnos a nosotros. Vienen tiempos difíciles este año, le he dicho mucho de este púlpito. Tenemos que ser conscientes. Vienen tiempos difíciles para la iglesia. Este va a ser un año tremendo para esta nación. Queremos orar. Pero es importante saber, hermanos, que este tiempo de Pascua, este tiempo de Ramos, este tiempo en la historia vino a darnos una paz, hermanos, que aún venga lo que venga en la economía, en el gobierno, las guerras, toda la confusión que está pasando fuera de nosotros, la economía, todo. Podemos nosotros, el pueblo de Dios, recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y todo viene a consecuencia de un suspiro de compasión. Y finalmente esta mañana ese suspiro de compasión lo dio Él y lo motivó a Él llegar a esta cruz para darnos a nosotros una corona de vida. Usted sabe que la iglesia no pierde, hermanos. ¿Por qué a veces caminamos como fracasados? Yo creo que esa pregunta nos pregunta el Señor. ¿Usted no conoce el fin de la historia de la iglesia? Usted no conoce la historia, o no conoce usted las palabras, las promesas, el pacto que Dios hizo con la iglesia. Cuando Él fundó este cuerpo creyente, cuando Él fundó este pueblo que iba a creer en Él,
¿Usted no conoce el resto de la historia? ¿O usted está avanzando siguiendo las escenas que están sucediendo? Porque hay escenas muy emocionantes en la vida del mundo. Hay muchas escenas muy emocionantes y a veces asombrosas y nos asustan, y ciertas cosas. Nuestra vida es muy emocionante, suceden muchas cosas. A veces nos basamos todo en lo que estamos teniendo la experiencia en ese momento. Pero si usted lee el fin de la historia, la iglesia acaba en victoria. Amén. Eso es lo que Dios prometió a nosotros. Nosotros terminamos, hermanos, a fines de todo, con una corona de justicia en presencia del Señor. Y le vuelvo a decir por qué. Porque el Señor no conoce fracaso. Usted sabe que el Señor nunca hubiese dado su vida, nunca hubiera sacrificado su vida, si Él supiera que Satanás podría haber deshecho su sacrificio. Usted sabe que el Señor nunca hubiese derramado su sangre si Él hubiera sabido que las obras del enemigo podrían borrar el poder de su sangre. Usted sabía que el Señor nunca se hubiera comprometido a morir en esa cruz si Él por un segundo pensaba que la muerte podía detenerlo sujeto. El Señor no conoce fracaso. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Todo lo que Él hace, todo lo que Él hizo hace 2000 años en este día, lo hizo por compasión y amor a nosotros. Tú fuiste la motivación. Si preguntas a Dios, preguntas a Cristo esta mañana: Señor, con todo lo que batallaste, todo el dolor, todo el abandonamiento, el rechazo del pueblo, los gritos, los insultos, todo, Señor, aún los golpes, Padre Santo, las vergüenzas, todo, Señor, la gritadera sin respeto de las gentes, maldiciéndote a ti, Señor de gloria. ¿Cómo y por qué? Es bien fácil recibir esa contestación de Cristo. El Señor no tiene que sentarte y decirte: mira, déjame contarte una historia. No, la contestación de Él para nosotros es fácil. Y Él diría y te dice esta mañana: por ti, por ti. Señor, todo eso por mí, por ti. Dame otra explicación mayor, en serio, más. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué te animó? ¿Por qué, Señor? Sabiendo que ibas entrando a esa ciudad y esa gente que estaba gritándote ese día, esas victorias y esos gritos de alabanza, Señor. Si Él, sabiendo el corazón, era hipócrita, Señor, ¿por qué no te tuviste? ¿Por qué no dijiste: no, yo no tengo que aguantar esto? Y volteaste ahí con toda tu gente y te regresaste: si no me quieren, me voy. Así como haríamos quizás muchos de nosotros. Si no me agradece, no vuelvo. Pero no es Cristo así. No es el Señor así. ¿Quién de nosotros, hermanos, en un momento donde no somos recibidos, mejor nos damos la media vuelta, nos subimos a nuestro coche y nos vamos? Jamás. Yo no tengo que ir ahí, yo no tengo que ver a esa gente, yo no tengo que hablar con ellos. Si ahí no me respetan, no me quieren, yo no tengo necesidad de estar en nuestros medios. ¿Verdad que sí? Así acostumbramos nosotros nuestra vida. Pero el Señor Jesús no. Él sabía lo que le esperaba a los siguientes días. Entonces, ¿por qué, Señor? Y el Señor hace: por ti, por ti, por mí, por mí. Póngase de pie conmigo. Póngase de pie conmigo.
¿Cómo es posible no agradecerle? Ya sería nosotros pensar, hermanos, que ahorita este fin de semana es un tiempo de celebración, pero no para Cristo. Hay el mundo corriendo ahorita, embriagándose, haciendo cosas, porque es un tiempo libre de celebración para ellos. Pero así como gritaban allá al pie del monte Sinaí, que no eran cantos de celebración, que el Señor oyó cuando Moisés estaba con él. Así ahorita, si el Señor oye en este mundo, se oyen los gritos de celebración, pero no son gritos de victoria. Son los mismos gritos que él escuchaba en ese camino hacia la cruz. Ya diría, Señor, a veces oramos, Señor, ya ven por nosotros, porque este mundo no. Señor, ya mejor llévanos a nosotros y deja a los demás que queden. Y el Señor dice, no, mejor tú quédate donde estás, todavía los estoy esperando. Aquel muchacho perdido, inconverso, drogadicto, aquella muchacha prostituta, aquella perdida, aquellos hijos rebeldes, aquel esposo que no vuelve a la casa, aquel embriagado, aquel que están en las drogas, aquellos que andan cometiendo tanto pecado, a ellos todavía los estoy esperando. El suspiro todavía es tan profundo que aún oigo todavía los gritos de los que no me agradecen y no me creen. Pero no puedo deslizarme de la verdad que no debe de ser así. No puedo deslizarme del sentimiento. Estoy completamente bandado y amarrado con ese sentimiento de que yo sé que mi Padre no es un Dios de fracaso. Él quiere que todos seamos salvos. Así es que a veces, aunque le pedimos, Señor, ven ahora, dice la palabra que el Señor es paciente. No es tardo como la gente piensa, sino que es paciente, queriendo que todos vengan al arrepentimiento. Si usted afina su oído espiritual, usted todavía oye ese suspiro. Esa compasión sigue todavía hasta que Él venga. Yo estoy bien agradecido con el Señor. Y estoy agradecido por el Señor, por mi vida, y estoy agradecido por su vida. Y mi consejo esta mañana, hermanos, es que sepamos adorarle, que sepamos agradecerle, especialmente y todo día, pero seguramente esta semana. Escúchelo en su oración respirar. Escuche sus suspiros cada vez que usted pregunte, Señor, ¿piensas en mí? Estoy enamorado. Señor, ¿piensas de mí? Siento tu dolor. Señor, ¿piensas de mí? Estoy celoso que no debes estar así. Señor, ¿piensas de mí? Estoy convencido en volver de nuevo tu vida. ¿Cuántos amamos al Señor esta mañana?